El periodismo es trabajar por la libertad, es defender la libertad, porque en muchas ocasiones y todavía en la actualidad la libertad no existe para muchas personas. Estamos en redes sociales para que ahí continúes la conversación. Y por supuesto, la crítica a una realidad social que ha estado lacerando los últimos 30 años por lo menos a este país, donde no encuentra los mecanismos para generar desarrollo y progreso. Sin duda, mira, el problema que tenemos es una lógica antidesarrollista en México, ¿no? Se paró la inversión pública, se decidió que la mejor política industrial era no tener política industrial, se decidió que México debía transitar por las rutas de la exportación. Por eso el periodismo es un ejercicio de la ética, de la moral. Es un imperativo que nos da, para los que ejercemos eso, esta profesión, este oficio, de trabajar y luchar porque la libertad se imponga. Por las rutas de una economía que crecía hacia afuera, pero no una economía que creciera hacia adentro. ¿Esto a qué nos llevó? A desde luego desestructurar todo el mercado interno. Pero tiene que ver con eliminar el proteccionismo, ¿no? Tiene que ver con eliminar el proteccionismo, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? Por defender esta libertad para que se siga ejerciendo en los espacios donde ya se ha conseguido y para lograr abrir espacios donde se ha estado violando la libertad. Tenemos que luchar en esos espacios, tenemos que ir a esos espectros, a esos lugares donde existen autoritarismos, donde existen regímenes autoritarios, dictaduras, personajes que están violando las libertades, las facultades de los seres humanos para ejercer libremente su creatividad. Y el intento de INEGI de mover las cifras a favor del gobierno, lo que tenemos ahora fundamentalmente es que pues, en el país se estima que hay cuando menos 55 millones de pobres. Exacto. Y además... una cifra inamovible y creciente además. Creciente del 2012 al 2014 y que no hay nada que nos indique que se haya reducido en los últimos 2 años, ¿no? Lo que yo decía en la ponencia, el Coneval nos acaba de decir que al cierre del 2016 el ingreso laboral per cápita con precios deflactados al 2010, estamos hablando que es de 1,790 pesos, cuando el precio de la canasta básica es de 1,800. Es decir, aun cuando tú trabajes en promedio en este país, tú no vas a salir de la línea de la pobreza, que esa es la gran tragedia, es decir, trabajando vas a seguir pobre, ¿no? Así. Hay un estudio de... No importa cuánto esfuerzo hagas. No importa cuánto esfuerzo hagas tú, tu familia y tu comunidad. Cuando estamos hablando de luchar por la justicia, de luchar por el honor, de luchar por una república que esté basada en una sociedad libre, en una sociedad que tenga la libertad de ejercer sus derechos, de buscar libremente su camino, su realización espiritual personal, pues eso es lo que podemos hacer al respecto. Exponer esa cultura, fomentar el debate público, exponer a los corruptos, señalar a los hipócritas. Esto que vimos el día del informe fue de veras una parafernalia absurda e injustificable, ¿no? ¿Por qué no abrir un debate y un diálogo con el Congreso, como se hace en cualquier democracia relativamente consolidada del mundo? Oye, el gobernante va y rinde cuentas frente a los que representan a la ciudadanía, que son los legisladores. Aquí el problema es que nuevamente, ¿quiénes son nuestros diputados y diputados, no? Otra vez, grupos de poder enquistados al servicio, los cargos, y que hoy tenemos prácticamente una democracia hereditaria, le llamamos. Así es. Los medios de comunicación y el periodismo tienen esa facultad y esa responsabilidad. Porque alzar la voz en estos momentos, en estos tiempos, es muy importante, es fundamental. Porque estamos viviendo verdaderamente crisis que nunca hubiésemos imaginado en una época de tal naturaleza, en una época con un auge económico, donde hay países emergentes, donde hay mayores acuerdos, donde hay una facultad de aprender del diálogo, de darle responsabilidad al diálogo, de darle responsabilidad a la diplomacia, de a través de estos consensos de interlocución entre los países, entre los líderes, en el liderazgo que hay en cada rubro, en cada comunidad, pues esa representatividad de liderazgos tiene una responsabilidad de enaltecer la voz en beneficio de defender las libertades de los seres humanos.
el hijo de fulano que hoy es el mismo apellido y que vamos reproduciendo. Y si tú desde revisas, el colonizador. No tienes a más de 2.500 familias participando en política en este país de manera digamos, decidida, directa, pero con capacidad de incidir. Y el periodismo hoy es un ejercicio heroico. El periodismo hoy es un ejercicio donde va a incidir justamente cuando una voz esté tergiversando las cosas, cuando va a incidir en proponer un debate y en contrarrestar opiniones y argumentos que están en contra de las libertades. Es decir, el periodismo sí tiene una facultad creadora por defender la moral y la ética. Y además ya está cimentado en este estado propiamente la hegemonía de un partido político asemejado al PRI. Bueno, se quejaban del PRI, llevan cuántos años, ¿no? Sí. Porque si el periodismo no expone y señala estos atropellos a las libertades humanas, que se convierten en noticia, que son de interés público y que por supuesto tienen que ascender al debate público, pues entonces el periodismo no estará ejerciendo su verdadera vocación, su verdadero oficio, su verdadero propósito. Y nuevamente no es por mérito de los gobiernos estatales, eso es un espejismo, ¿no? Pues no les regalan todo, además. No solo eso, en donde quiera que lleguen inversiones privadas, los gobiernos se ponen de tapete, ¿no? Esa es una práctica de abyección muy de la política mexicana, ¿no? Tenemos políticos abyectos, donde definitivamente llega una empresa y los doblega para decirle no voy a pagar predial, me vas a regalar el terreno, todas las condiciones para ponerme ahí, ¿no? Y de eso se trata el periodismo, se trata de comunicar. Vamos a suponer que... O sea, no es negociación, es imposición. Así es, y digamos es un costo, el mal menor es aceptable, asumiendo sin conceder, como dicen los abogados, ¿no? Sí. Pero del otro lado, tenemos un modelo de desarrollo que no es modelo y que tampoco propicia desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, hemos traído un montón de inversiones. Yo te decía, esto no fue mérito del gobierno del Estado. Si se han venido las grandes automotrices acá, es porque tenemos una posición geográfica por supuesto, ¿no? Estamos en el diamante del país. No, es el centro, este es el centro del país de veras, ¿no? Entonces que no me vengan a decir que es porque grandes gestiones de Romero, Hicks, Oliva o Márquez, no me vengan, ¿no? No, esto es un asunto de geográfico, posición geográfica, por supuesto, competitividad territorial y que te permite que pues, se instalen acá, ¿no? Exacto. Así en el periodismo hemos estado acompañando estas transformaciones tan profundas, político-culturales que se van produciendo en el país, en México, en América Latina, por supuesto, en todo el mundo. Y así vemos cómo a veces la mirada de un país se centra en una región o parte del continente y no es un equilibrio en el diálogo, en la interlocución de los líderes y en la construcción de la humanidad en una parte, en un continente determinado como puede ser el de América. Hay una focalización muy específica en América del Norte respecto a México. Pero ¿qué pasa con la integración de América Latina? ¿Qué pasa con la interlocución de todos estos países? ¿Qué pasa? Somos parte de un mismo continente, compartimos intereses, compartimos cultura, compartimos una idiosincrasia que tiene muchas afinidades en distintos temas, en cómo hemos construido nuestras sociedades, en cómo hemos devenido de culturas indígenas, en cómo hemos accedido a las nuevas tecnologías y en cómo hemos venido a trabajar en nuestras sociedades compartiendo una idiosincrasia que es fundamentalmente afín en la cultura latinoamericana. ¿Qué tiene como gran defecto la política guanajuatense desde mi punto de vista? Que la oposición no actúa como oposición. Pues no, está comprada. Está comprada. Y la que resta no sirve. Y mira, se dedican a administrar las derrotas, ¿no? Exacto. Es muy fácil y muy simple convertirte en una minoría en el Congreso que le eleve los costos políticos y económicos al gobierno del Estado para que ellos sacar clientelas que le permiten estar en un mínimo para hacer presión y mantener prebendas y acceso a recursos y programas, ¿no? Entonces tenemos una grave situación política con un partido hegemónico estilo priista, que no digan que el PAN es un partido democrático en el estado de Guanajuato, eso es una farsa, y con una oposición muy débil, muy fragmentada, muy peleada a su interior,
ves al PRI, ves al PRD, ves al Verde, ves a todos los demás partidos que yo digo pues son en realidad clubes de Toby, sí. Negocios familiares pues, vivales, ¿no? Que se aprovechan de la situación para obtener prebendas y desde luego para obtener beneficios políticos y económicos para ellos y sus familias, sí, y sus obviamente alianzas que tienen en todos lados. Entonces, definitivamente la oposición en Guanajuato también es un gran fracaso, ¿no? Sí. No solamente el PAN como opción de gobierno, sino que también la oposición ha sido un gran, monumental fracaso. ¿Qué pasó en León, no? Llega una transición, llega un gobierno priista, de verdad deplorable lo que pasó allí, ¿no? Entonces, y ella es diputada plurinominal. Es diputada federal, sin duda, ¿no? ¿Por qué? Porque en el PRI actúan así también, ¿no? La preventa, ¿no? Otra vez el premio. La preventa y el premio ante la incapacidad y la corrupción, ¿no? En Uno por Uno, Opinión y Libertad hemos estado buscando no ejercer un periodismo pasivo, no ejercer un periodismo cobarde, no ejercer un trabajo de comunicación con cobardía. Lo hemos estado trabajando sin censura, evidentemente poniéndonos a la altura de las circunstancias, a la altura de los actores políticos, a la altura de estos liderazgos que surgen en la sociedad, a la altura de los retos que nos exige la sociedad mexicana, con esta constante misiva de defender la libertad de expresión, de trabajar por estas libertades. Entonces, tienes a un PRI nacional fracturado, imagínate nada más Ochoa, ¿quién es ese señor? ¿No? De presidente del PRI, no me digan, compara a Colosio, ¿no? Ahora que todo el mundo habla de Colosio, del 20º aniversario de esta tragedia, yo creo que Colosio se volvería a morir si viera a Ochoa de presidente del PRI, ¿no? Bueno, lo dijo su hijo, pues sí, con claridad. Se volvería a morir mi papá, pues claro que se volvería a morir, viendo esto, ¿no? Es una cosa... Pero poniendo de ejemplo Guanajuato, toda la fuerza la tiene un partido, los demás no hay oposición, entonces la ciudadanía está resignada a seguir bajo esa conducción de este partido. Resignada y no tanto. Yo creo que hoy... ¿qué se puede hacer? Mira, ante tal escenario? Bueno, habría que empezar por tres cosas, creo yo, ¿no? Uno, alentar la participación ciudadana vía la organización. Ajá. Es muy difícil en una ciudadanía de pobreza que la gente se organice cuando tiene que comer, ¿no? Exacto. Entonces, estás preocupado por miles de cosas. No en organizarte, ¿no? Pero aún así y cínicamente todavía los partidos políticos echan culpa a la ciudadanía. No participan, no bueno, imagínate tú, si estás en el dilema, yo daba el dato, ¿no? 18% de los hogares donde hay niños en este estado, un menor ha dejado de comer. No, hombre, es de escándalo, ¿no? ¿Cómo es posible que en este estado haya niños que comen una vez al día o que de plano no coman? Es de veras de escándalo. Con políticas estatales y además una federal. Bueno, le dieron al señor Sinue 2.500 millones de pesos para que repartiera y anduviera en la carta a Santa Claus. Claro, para convertirlo en candidato al gobierno del estado, ¿no? Pero ¿por qué no nos dice dónde están los efectos? Mira, el problema de la transparencia en este país es que se plantea solamente como un asunto de accountability, ¿no? Es decir, te doy 100 pesos, dime en qué te gastaste esos 100 pesos, ¿no? Ajá. Y hoy le juegan a la parafernalia de que sí, aquí están mis facturas, mi comprobación, agarro un mago en finanzas y me la cuadra, ¿no? Sí. Pero ¿dónde está el análisis de la pertinencia de la política pública? Y del impacto. Es eso, justamente. El análisis de pertinencia de las políticas públicas implica, a ver, te di 100 pesos para que tú resolvieras el problema de la pobreza. Ajá. ¿Cuántos dejaron de ser pobres? 1000. ¿Y cuántos tenías? 100,000. No, bueno, tu política es un verdadero fracaso, compañero, no me vengas. Pero me lo gasté todo muy transparente. No, bueno, eso es hacerle a Teololo, como diría mi abuela. Ok. Perspectivas hacia el 2018, condiciones y variables que están jugando en la elección del Estado de México en este año 2017, que nos va a servir como censo para entender qué es lo que viene en el 2018, porque si pierde el PRI en el Estado de México, estaríamos hablando de un desastre para este partido. Sí, sin duda. Un desastre que no sería solamente la elección del Estado de México y la elección del 2018. Hay quien dice, priistas mismos, con los que yo he platicado, que a diferencia de lo que pasó en el 2000 cuando pierde el poder o la presidencial ante Vicente Fox, pues en ese entonces el PRI quedó con mucho poder constitucional, es decir,
con muchos gobernadores, con muchos presidentes municipales, con la mayoría, si bien no tan amplia, en las cámaras del Congreso. Pero en 2018 si pierde, no solamente va a perder la presidencia, va a perder, sin duda, militantes, no, senadores, ajá, diputados, gobernadores, mayorías y entonces en Congreso, el PRI exacto, ya va a dejar, estaría en una situación de perder ahora sí poder, y en riesgo de desaparecer. porque Eric, tras la alternancia con Vicente Fox gobernaban el país, tenía 20 gobernadores, manejaban las cámaras y por eso no dejaron hacer muchas cosas a los gobiernos tenía panistas. territorio. Exacto. No solamente tenía fuerza En el Congreso. constitucional en el Congreso, sino que tenía territorio. Y eso fue la condición para que ganara Peña. Claro. En 2018, si, como apunta todo, perdería la presidencia, estaría en un riesgo real de desaparecer. Le ha pasado ya al PRI en estados. En Jalisco no se ha recuperado. Aun cuando hoy gobierna, es un gobierno transitorio. Sí. Guanajuato es el caso más claro de cómo el PRI no ha logrado recuperarse. No tiene cuadros aquí. Yo no puedo estar de acuerdo en que todos los partidos sean iguales. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy de acuerdo en que todos los periodistas somos iguales. Ah, claro. Momento, yo no soy corrupto. Sí. No, yo no soy López Dóriga. Yo no soy Carlos Loret de Mola. Ajá. Yo no soy tantos que están en los medios de comunicación, exacto, al servicio del poder. No. ¿Hay diferencias entre los partidos políticos? Yo creo que sí las hay. Pese a que han cogobernado, el PAN y el PRI sí son diferentes, al menos en algunos aspectos. Pero entonces, se hace cargo también de ¿qué condiciones tiene que contar un partido político para librarse de esas mafias? Hay que la sociedad ejerza su deber también. De participar. De participar y de presionar y de castigar a un partido político. ¿Y ahorita no ves ningún perfil independiente que vaya a ser una fuerza importante en 2018? Jorge Castañeda, Ferriz, Álvarez y Casa. Álvarez y Casa, pues no. No, a ninguno lo veo, de verdad. Aun cuando tenga yo... Ríos Peter. No, pero hablamos en serio. Estamos hablando en serio. ¿Qué es esta causa? Y lo digo sin sarcasmo, sí, Sí. El PRD se corrompió desde hace ya buen rato. Porque aquí no solamente la impunidad mata, también la indiferencia mata. Se queja de las violaciones en Venezuela, se queja de que no hay democracia. Pues es la gran hipocresía. El presidente no solamente es presidente, es jefe del Estado mexicano. Y si el jefe del Estado mexicano le vale que maten a periodistas, el único mensaje que está enviando es que lo sigan matando. Mis últimas dos preguntas. En este ejercicio, en esta trayectoria, ¿cuál es la definición de periodismo que más te ha ayudado para ejercer el oficio? En primer lugar, el periodista solamente puede ser periodista bajo la condición de la independencia y de la autonomía absoluta. La opinión viene después de la información y el periodista auténtico es el que privilegia la información, los datos. Cuando hay un acoso sistemático a los medios y a los periodistas, automáticamente viene la autocensura. Y eso es lo que ha venido pasando en este país y la autocensura, en primerísimo lugar, a los que afecta es a los mexicanos. En la escuela de Proceso y de Julio Scherer García es, insisto, anteponer la información a la opinión. Y ser un contrapeso. El poder público debe tener contrapesos y el periodismo es contrapeso del poder público, pero no solamente del poder público, de los poderes económicos, de los poderes religiosos, de los poderes criminales. Pues yo creo que básicamente la gente a veces se enfada, ¿verdad? Se enfada de lo mismo de siempre. Y este es un mensaje para los políticos, para los partidos políticos, pero sobre todo para la ciudadanía. Ellos quitan y ellos ponen a las autoridades. Hugo Estefanía fue con un equipo de jóvenes. Aunque ellos quitan y ellos ponen imposiciones también. También se da de todo, ¿cierto? Los mismos apellidos, las mismas familias, los mismos grupos políticos. Así es, yo creo que, repito, cuando la ciudadanía se dé cuenta de ello, pues ellos tienen ese poder de decir, basta, hasta aquí.
a partir de que hace 10 años con el presidente Felipe Calderón pues emprendió una guerra frontal contra el crimen organizado, donde pues esto se suscitó en el origen del estado de Michoacán. Ahí comenzó esta guerra contra el narcotráfico, una militarización en el país. Si es necesario que se apliquen estas cuestiones en este momento de enorme incertidumbre, de enorme violencia que cada vez aumenta en este país. Hay quien se queja de que el ejército y la marina no deben de estar en las calles porque pues hay, como bien lo dices, hay abusos de derechos humanos, pero bueno, eso yo no lo puedo constatar, pero sí sé que ha habido golpes importantes a los cárteles y a la delincuencia organizada de parte de la Marina y de parte del propio ejército. Entonces, creo que habría que regular. Me parece que es un tema interesante la regulación. Por lo cual me llama mucho la atención que muchos managers de la ciudad y varios líderes de la ciudad, como se ven inhabilitados para poder ofrecer su ayuda, están convocando a mejor irse a otras áreas, como es a Oaxaca a dar su ayuda, porque en Ciudad de México pues te inhabilitan y no hay un equilibrio, no hay tampoco oportunidades. Sí, bueno, ha habido mucha desinformación, ¿no? Y este caso del ejército en México, en la Ciudad de México, y los marinos no permitiendo que la gente entre a las zonas afectadas, ha generado mucha controversia. ¿Cuál crees que sea la motivación de irse de los mexicanos? ¿Por qué se van tantos mexicanos a los Estados Unidos? Mira, yo creo que un principal objetivo de los mexicanos que emigran es la falta de oportunidades que hay aquí en México. Otra cosa, pues, viendo el peso con relación ¿No crees que tuvo culpa el PRI? 70 y tantos años, luego regresa Peña y se siguen yendo. No, pero fíjate, bueno, ok, ajá, pero también tuvo la oportunidad lo del PAN. ¿Cómo se otorgan impuestos mal aplicados, se los roban? Hoy tenemos 20 gobernadores al menos con implicaciones de corrupción. De todos los sistemas que existen para desarrollar una sociedad, la democracia es el sistema político que es una de las mejores alternativas de todas las que existen para desarrollar propiamente a una sociedad. Sin embargo, no vemos alternativas, no vemos contrapesos. Andrés Manuel ha sido muy cuidadoso en invitar a partidos. De hecho, actualmente nada más está comprometido con el PT.